Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos en este martes 20 de noviembre del 2018. Hoy en nuestro país estamos conmemorando pues un aniversario más de lo que hemos llamado, o lo que se ha llamado, los historiadores saben mejor que yo, la Revolución Mexicana. Hoy en el estudio vamos a dialogar, vamos a charlar. Si yo quisiera ponerle otro nombre a este programa, yo le pondría Diálogos entre Saberes. Diálogos entre Saberes, pero no, este programa se llama Hay que saberlo decir. Y hoy en el estudio se encuentra con nosotros el economista, él es historiador y también candidato a doctor en antropología. Él es el maestro Juan González Esponda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Juan, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. También aquí, a mi derecha, tengo al doctor en Ciencias Políticas, al doctor Rodolfo Ramos Palacios. Gracias, Joel. Bienvenido. Es una gran oportunidad saludarte en esta ocasión. Gracias. Ahora sí, yo estoy como Jesús. Pero de medio de dos intelectuales. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir en estos próximos minutos charla abierta, charla con un significado interesante, porque vamos a hablar de educación. La educación dice que es algo como sacar adentro. No se trata de cubos vacíos, sino hay que llenar esos fuegos, hay que encender esos fuegos, y para que eso se dé ese proceso tiene que existir, obviamente, la dualidad, el binomio entre el que enseña y el que aprende. Y vamos a, en un primer momento, a hablar con el maestro Juan. Maestro, la educación superior en nuestro estado de Chiapas, ¿cómo la podemos evaluar? ¿Cómo se puede considerar? ¿En qué nivel estamos de competencia? Bueno, creo que el referente para analizar la educación superior en Chiapas es la Universidad Autónoma de Chiapas. Esta fue creada, como sabemos, hace 44 años. Y bueno, 44 años después debemos decir que la oferta educativa en Chiapas a nivel superior se ha multiplicado, se ha diversificado, porque no solamente existe la Universidad Autónoma de Chiapas, que es nuestra máxima casa de estudios, que tiene la mayor oferta educativa y que tiene la mayor cobertura también territorial en cuanto a educación superior, sino que además han sido creadas otras instituciones de educación superior que ya son conocidas por todos. Quizás haya que mencionar a la UNICACH, las politécnicas, los tecnológicos y otras que se han creado a lo largo y ancho del territorio estatal. Pero también junto a esto ha crecido la oferta educativa que ofrecen las escuelas particulares, las escuelas privadas, que no siempre ofrecen programas de calidad y de excelencia con la posibilidad de competir con las escuelas públicas. Y de alguna manera esto también es una competencia desleal a la universidad pública, porque esta ha crecido desmesuradamente y se han creado programas universitarios en los rincones más escondidos de nuestro territorio estatal, sin las condiciones mínimas que se requiere para un nivel superior, que es el profesorado, que son las condiciones de infraestructura, no solamente instalaciones, sino bibliotecas y otros servicios. Sin embargo, es competencia desleal porque ofrecen programas de 2 años y medio, de 3 años y medio, cuando en la universidad pública estamos hablando de programas universitarios que se cursan en 4 años y medio, incluso en 5 años, ¿no? Entonces, esto habrá que revisarlo, porque supongo yo que para un padre de familia es muy atractivo que su hijo pueda cursar una carrera profesional en 2 años y medio y no en 4 años y medio o 5, que es lo que generalmente ofrece la universidad pública. Y en ese sentido creo que también se tiene que considerar como parte de este obstáculo, de esta amenaza, yo le llamaría a la universidad pública en Chiapas, se tiene que considerar el hecho de que
muchas veces existe conflicto de interés entre quienes dirigen la universidad pública y entre quienes son accionistas o inversionistas en la educación privada. Bueno, en el caso de la UNACH es muy sintomática, patética, diría yo, muy ejemplar de esto que estoy afirmando, porque el primer rector de la universidad pues fue alguien que ahora ha dejado como herencia familiar y bueno, al final de cuentas una oferta importante educativa, pues una universidad pública, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que cuidar a la universidad pública de tal forma que no enfrentemos esas amenazas que constituyen ofertas educativas que pueden ser engañosas también para los jóvenes y que finalmente están ofreciendo a miles de jóvenes programas educativos que no siempre tienen la calidad mínima que le permita a los jóvenes poder insertarse al mercado laboral con las capacidades y las habilidades que un mercado tan competitivo como el mexicano y el chiapaneco están requiriendo. Yo creo que esa parte se ha descuidado bastante por parte del Estado, por parte de la Secretaría de Educación, tanto estatal como federal, y tendrían que ponerse algunos candados a esta autorización de programas de esta naturaleza para que la universidad pública pueda fortalecerse y además los jóvenes y las jóvenes chiapanecas tengan unas universidades públicas o privadas con las capacidades que se requiere para este mercado laboral tan competitivo y bueno, tan globalizado, que ofrece no solamente oportunidades, sino también plantea retos para los jóvenes, ¿no? ¿Cuál sería más importante, mi estimado maestro Juan, el traer la sociedad a la universidad o llevar la universidad a la sociedad? Creo que las dos cosas. Tiene que ser una interrelación entre la sociedad y la universidad. No puede haber una universidad alejada de la sociedad que no está inmersa en la problemática de la sociedad, en todos los terrenos técnicos, científicos, culturales, sociales, y no puede haber una sociedad que haga caso omiso de lo que ocurre, como en nuestro caso, en la máxima casa de estudios. La sociedad debe ser la principal vigilante, la principal escucha, la principal crítica de las cosas que se hagan bien o se hagan mal dentro de la universidad, de tal forma que tanto la sociedad como la universidad tienen que tener una interrelación dialéctica, podríamos decir, de manera que ambas se fortalezcan en esa interrelación. Y para ello hay que crear los espacios. No los tenemos ahora. Ahora no tenemos esos espacios en donde podamos escuchar a un empresario, a un ganadero, a un agricultor, a un ejidatario, productor de maíz, de café, de ganado, que vaya y diga a la universidad: yo quiero este perfil de profesionista, que se puede insertar, que me pueda asesorar, que me pueda ser de utilidad, no solamente para el proceso productivo, sino además para los mercados, para posicionar nuestros productos, para procesarlo, para ponerle valor agregado a nuestros productos, de tal forma que Chiapas pueda pasar, lo está haciendo, creo que estamos en una transición de esta economía, de una economía en la que se vende materia prima a una economía que se procesa, que se industrializa, y que eso es muy importante porque genera riqueza, se le está agregando valor agregado, y bueno, ese es el papel de la universidad. La universidad debe ser el espacio en donde se formen esos técnicos, esos científicos que permitan que la producción, que la riqueza natural que tenemos en Chiapas y productiva se pueda potenciar de tal forma que haya un crecimiento económico que beneficie a la población. Pero no solamente es lo productivo. La universidad tiene una función mucho más importante quizás, porque tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con el espíritu de las personas, y que es lo cultural y lo social. Tenemos que generar en la universidad las personas capaces de no solamente rescatar nuestras tradiciones culturales, sino de replantearlas, de modernizarlas, de adecuarlas
a la nueva realidad. Las culturas no son estáticas, las culturas son dinámicas, se mueven, cambian, se transforman. Entonces la universidad es ese espacio en donde las culturas se recrean, se reconstruyen, se revaloran y se reposicionan en nuestra sociedad. Ese es el papel fundamental, y yo creo que en esta coyuntura en la que estamos por entrar en este país y en este estado, creo que la educación y la cultura son las bases para que nuestra sociedad pase por una transformación que no solamente es por lo material, sino fundamentalmente tiene que ver con lo que yo llamo lo espiritual, con la sensibilidad, con la cultura, que es lo que debe predominar en una sociedad para que exista tolerancia, para que exista comprensión, para que exista cultura de paz, para que haya respeto de unos a otros y que no ofendamos a la población que no está de acuerdo con nosotros, con imposiciones, con acciones como las vemos cotidianamente, que tienen un componente de violencia muy fuerte, que desde la universidad nosotros, los universitarios, podemos contribuir a crear una cultura totalmente diferente, incluso una cultura que a veces la olvidamos. En nuestro país, en nuestro estado y la propia legislación universitaria, tenemos una legislación muy avanzada. Sin embargo, nosotros no siempre estamos dominados por una cultura de la legalidad. Es algo que heredamos desde la época colonial, porque como la metrópoli estaba tan lejos, estaba más allá del mar, entonces generalmente se decía, cuando venía una ley de la metrópoli de España, se decía, se acata, pero no se cumple. Esa es una herencia cultural que nosotros tenemos que combatir, y tenemos que construir entre los ciudadanos, entre los chiapanecos y las chiapanecas, una nueva cultura, no solo de paz, sino también de cultura de la legalidad, para que de esa manera nuestra sociedad pase por una etapa de vida pacífica, de convivencia armónica y respetuosa. Gracias, Juan. Interesante la postura que tú nos das, sobre todo cuando necesitamos de una educación que dialogue más con los aprendizajes informales. ¿Qué tan importante es ese aprendizaje informal que no tiene que darse solamente en el espacio áulico? Hoy que nos acompañas, maestro y doctor Rodolfo, ¿qué tan saludable sería, no solamente para la universidad, sino para las primarias, para la educación inicial, para la secundaria, para todos los niveles, que una persona como tú, con tu experiencia, con tu bagaje académico y como la de él, no solamente estuvieran en un espacio de el quehacer en la academia en una universidad, sino también poder interactuar con otros aprendizajes y con otros centros escolares, como se practica o como se hace en Finlandia, ¿no? Donde un académico puede compartir, uno de una universidad puede ir a una primaria, el de la primaria puede compartir con de posgrado. Entonces, ese intercambio. Y el maestro Juan lo señalaba muy puntual, decía, bueno, es que desde un principio la universidad en nuestro estado, pues se fundó sin rumbo, o tal vez con rumbo, pero con un rumbo bastante equivocado. ¿Qué tan importante sería, Rodolfo, que tú, con todo ese conocimiento que traes, sobre todo en la parte de contaduría, el área contable, poder compartir con jóvenes y compartirle desde tu experiencia y desde lo que tú haces todos los días? Déjame ponerte en perspectiva primero tres cosas. Sí. La universidad necesita un buen rector. La universidad necesita una vinculación productiva. La universidad necesita terminar con la corrupción. En el primer aspecto, yo digo que un buen rector es aquel que conoce su universidad, que ha impartido cátedra frente a grupos, que ha estudiado un posgrado, que conoce la vida universitaria
desde sus orígenes y sabe que las transformaciones en la vida cultural tienen un impacto en la vida social y en la economía de los chiapanecos. Creo que esa persona, que le estamos escuchando en este momento, es el doctor Juan González Esponda. Él es un economista, yo lo conozco desde que éramos estudiantes, compartimos con él muchas experiencias acerca de la vida universitaria. Por otra parte, me ha tocado como funcionario de las universidades conocer que el mayor trabajo que hay que hacer en las universidades es el ejemplo. El ejemplo que hay que dar. Entonces, no se puede engañar a la sociedad. Y la universidad no reconoce en este momento a los técnicos profesionales o profesionistas intermedios que pueden hacer una carrera de 2 años y medio o 3 años. Y entonces permite que universidades particulares tengan un programa ofreciendo licenciatura cuando realmente se trata de un técnico, y entonces no forman ni técnico ni profesionista. Pero es la universidad la que tiene que cuidar que la Secretaría de Educación Pública realmente tome con seriedad la educación en Chiapas. En Chiapas hemos transitado por un fenómeno de desapego a nuestros principios y a nuestras necesidades. Bien decía el doctor Juan González Esponda que la vinculación es dialéctica, es decir, tenemos que en cada zona ver qué es lo que se necesita y qué es lo que podemos nosotros entregar como producto terminado de la universidad. Por otra parte, te hablaba que un buen gobierno también es, un buen rector es aquel que está escuchando a sus alumnos sus necesidades. La universidad ha cerrado un poco sus puertas con relación a sus egresados. Tiene que tener una relación directa para saber dónde están sus egresados, dónde han avanzado, qué es lo que están haciendo. Y creo que los egresados deben de estar, como tú bien lo planteabas, desde la óptica de la transformación de nuestra cultura a la transparencia. Me refiero que los jóvenes y los niños que representan el 50% del estado de Chiapas requieren escuchar esas voces sobre que sí podemos tener un estado limpio, sin corrupción, y ayer lo planteaba el licenciado Manuel López Obrador en un programa de televisión, que su principal objetivo es tener ahorros combatiendo la corrupción. Y eso es lo que nosotros como sociedad esperamos. Y esto tiene que hacerse desde los niños, los jóvenes, desde la primaria, la secundaria y la vocacional. Y Chiapas tiene todos los recursos humanos y naturales para poder avanzar en la dirección correcta. Muchas gracias. De la finca Alejido, mi estimado Juan, ¿no? De la finca me llama la atención ese título de tu libro. De la finca Alejido no lo he leído, pero tengo la sospecha de qué se trata, ¿no? ¿Cómo te imaginas, Juan, las aulas, los profesores y estudiantes del futuro? ¿Cómo te lo imaginas en un Chiapas nuestro, con una gran biodiversidad, con una serie de pueblos con distintas lenguas, ¿no? Un Chiapas tal vez pequeño, pero además tan cosmopolita. ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo creo en que la UNACH, voy a centrarme ahora en la UNACH porque hacer tu alma mater en lo general, y esta es mi alma mater, por decirlo de una forma. Y bueno, yo quiero decir que yo me imagino a la Universidad Autónoma de Chiapas, a sus profesores, a sus estudiantes, en esta nueva etapa
En primer lugar, pasando por una gran etapa de transformación, por un gran proceso de transformación participativo. No se trata de reformar solamente los planes de estudios por un grupo de especialistas, sino con la participación incluso de los estudiantes y también de la sociedad a través de las formas de participación ya establecidas y construidas por la misma sociedad en este proceso de cambio que debe haber en la universidad. Y sobre todo los estudiantes, que generalmente no se toma en cuenta la opinión de los estudiantes cuando se trata de cambiar planes y programas de estudios, cuando se trata de cambiar un modelo educativo o un modelo académico, como ha ocurrido en nuestra universidad recientemente, ¿no? Ahora nuestro modelo se rige por el modelo de competencias, que a mí en lo particular me parece que es lo primero que tenemos que desterrar de nuestra universidad. El concepto de competencia tiene que ver más bien es un concepto empresarial, productivo. Y lo que tenemos que incorporar en la universidad, por todo lo que yo decía antes, son conceptos diferentes: solidaridad, fraternidad, cooperación, y no esos conceptos que son más bien propios de cadenas de autoservicio, en donde el vendedor más importante de la semana aparece ahí expuesto como el que más vendió. ¿Estaríamos hablando de habilidades blandas? Exactamente. Nosotros requerimos un estudiante, y así me lo imagino, comprometido con las causas más nobles. Y por las causas más nobles no me refiero solamente a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a los barrios, sino me refiero también a la alta producción. Me refiero a la industrialización. Yo me quiero imaginar a mis estudiantes de economía, de sociología o de antropología. Me quiero imaginar también a los ingenieros agrónomos inmersos en los procesos de transformación del café, por ejemplo, a través de beneficios que nos permitan industrializar ese producto y que de esa manera Chiapas y los chiapanecos nos podamos posicionar mejor en la economía nacional. Me imagino también a los estudiantes veterinarios y demás médicos comprometidos con esos procesos productivos, comprometidos pero principalmente con la gente, porque de eso se trata. Se trata de generar un estudiante que se comprometa con su entorno social. Yo creo que así pensaron cuando fundaron la UNACH, porque no es una casualidad que en San Cristóbal hayan quedado la Facultad de Derecho, que ya estaba, Economía, Sociología, Antropología y en aquella época Administración Pública, una carrera que no se abrió, pero creo que fue pensada muy bien por quienes diseñaron la universidad, porque justamente estas carreras tenían la misión de atender, de incidir, de influir en un cambio social, en un entorno totalmente marginal, atrasado, vamos a decir, entre comillas, de la sociedad, porque es la ciudad que en aquel tiempo era la más conservadora, ahora yo considero que no, y además era la ciudad en donde alrededor de su urbanismo estaban los pueblos y las comunidades indígenas, estaban los celtales, los tzotziles, que bueno, en los últimos 30, 40 años son los pueblos más dinámicos en todos los sentidos, no solo en la política, es decir, no solo en el levantamiento, solo nos fijamos en eso, pero si nosotros vemos en lo artesanal, toda la renovación que ellos han hecho de los diseños, de los productos artesanales que venden, no solo los textiles, también en la alfarería. Y además, si vemos cómo se han insertado en los mercados, no solamente regionales, porque a veces solo nos fijamos en lo negativo, sino también en los mercados nacionales e internacionales con esos productos. Yo recuerdo que hace 20 años, por ejemplo, o un poco más, los guatemaltecos abastecían a las tiendas de la ciudad con sus productos. Ahora no, ahora son tzotziles principalmente los que van y vienen llevando y trayendo los productos guatemaltecos. Entonces hay una dinámica muy importante en esos pueblos a los que la Universidad Autónoma de Chiapas ha contribuido, evidentemente. Nosotros tenemos que reconocer que de los 70s para acá
Chiapas ha pasado por un cambio social, por una transformación social. Y esa transformación social es muy importante, pero lo más determinante de esto es la contribución, el influjo que la UNACH, a través de sus profesores, a través de sus egresados, ha tenido en esa transformación social. Chiapas de los 70s es parte del pasado. Ahora vivimos tenemos otras oportunidades, tenemos otras amenazas, hay otros obstáculos, pero evidentemente que el Chiapas de hoy ha pasado por una transformación profunda. Y la UNACH está presente en esa transformación. Sin embargo, lo que necesitamos ahora es actualizar, modernizar a nuestra universidad, eliminar los obstáculos que me parecen a mí son las mayores amenazas, como la falta de legalidad, por ejemplo, ¿sí? La falta de legalidad en todos los terrenos, la falta de institucionalidad, y lo estamos viendo ahora cuando funcionarios o exfuncionarios, pues a diestra y siniestra acusan, no sé si con razón o no, porque no son fiscales, a otras autoridades de corrupción, de desaparición de dinero. Lo real es que nosotros tenemos que revalorar nuestra institucionalidad, tenemos que fortalecer la institucionalidad, por ahí tiene que comenzar, por el respeto a las autoridades que rigen la vida de nuestra universidad, porque pasa también no solamente por el respeto a quien dirige la universidad, a quien ocupa un cargo en la universidad, sino pasa por el respeto al joven, a la joven, y evidentemente por revalorar el papel nuestro como académicos, como profesores, como investigadores, porque también hay que decirlo, la universidad no solamente reproduce conocimientos, no solamente transmite conocimientos que se generan en otros espacios, aunque poco, yo diría. La universidad también genera conocimientos que se están transmitiendo en los diferentes campos del conocimiento, en los diferentes centros educativos, a los jóvenes y las jóvenes estudiantes. Pero cuando yo digo de volver a la institucionalidad, es que me refiero a que los males que aquejan a nuestra sociedad deben combatirse. No es que no existan, porque la UNACH no está al margen de la sociedad, la UNACH es parte de la sociedad. La corrupción que se mencionaba antes, por ejemplo, es público que la UNACH tiene una crisis financiera que alcanzan alrededor de los 1.700 millones de pesos, y bueno, es cierto también que las cuotas que nosotros pagamos para el ISSSTE, para el SAR, no están siendo pagados. Bueno, yo no podría decir si esos recursos están siendo desviados para beneficio personal o están siendo utilizados para otra cosa. Yo creo que amerita aquí una auditoría a fondo para que se identifique a dónde fueron a parar esos recursos. Y por otro lado también problemas como el acoso, por ejemplo, que es algo cotidiano en muchas partes, existe en la universidad. Bueno, tenemos que evitarlo, no ocultar las cosas, tenemos que reconocer que también esos males, que son los males de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, pues también ocurren en nuestra universidad. Y en lugar de desconocerlos y decir aquí no pasa nada, pues tenemos que ver la forma. Hay que hacer protocolos de atención en contra de la violencia a la mujer, por ejemplo. ¿Cómo actuar frente a esos eventos que se dan como violencia hacia la mujer? El acoso finalmente es parte de esa violencia hacia la mujer. Protocolos para atender cuando se violan los derechos humanos de los jóvenes, de las jóvenes, de los maestros también se violan nuestros derechos humanos. ¿Sí? Las autoridades generalmente atropellan a los profesores y a los estudiantes y a los trabajadores. Bueno, lo que tenemos que hacer no es ocultar una realidad, sino ofrecer soluciones a estas realidades, porque es parte de la sociedad. La universidad está inmersa, ¿sí? en toda esta problemática. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que ser imaginativos, pero además tenemos que saber tomar decisiones cuando las tenemos que tomar. Pero además, mi querido Juan, mi estimado Juan, es importante que se recobren nuevas luces para que yo siempre digo, la universidad no es el templo del saber, pero sí es un espacio donde a veces no me queda claro si es necesario tener que ir a ese lugar para aprender, porque también los aprendizajes invisibles
los aprendizajes informales también cuentan y cuentan mucho. Yo quiero agradecerte, Juan. Bueno, quisiera antes de terminar, ¿traes el proyecto de 6 escuelas, 5 universidades, 5 escuelas para Chiapas? Bueno, yo no lo traigo, sería bueno, coordinar. Una grosería de mi parte. No, el proyecto es el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en el 2015 con 19 escuelas y que el presidente electo está proponiéndose crear de aquí a febrero 100 escuelas. De esas 19, 81 más en todo el país. De esas 100, 6 escuelas van a estar aquí en Chiapas y a mí me invitaron a ser el responsable de la creación de estas universidades, ¿no? ¿Serían? Sería Palenque, Patrimonio Cultural, sería Chilón, Ingeniería Agroalimentaria, Ocosingo, Enfermería y Obstetricia, Chenaló, Ingeniería Forestal, Venustiano Carranza, que son lugares muy importantes, emblemáticos para los chiapanecos. Venustiano Carranza sería Medicina Integral y Salud Comunitaria. Y finalmente en Escuintla, una en Estudios Sociales, que atendería toda la problemática que se genera alrededor de la frontera. Gracias, Juan. Gracias, doctor, por acompañarme en este día, en este programa de Hay que saberlo decir, porque pues traen todo un conocimiento, un bagaje, y también vas a participar como candidato a rector. Bueno, estoy participando, ya levanté la mano como un universitario excelente. Que soy. Yo tengo que decir que el interés mío por participar no es porque la coyuntura solamente, sino porque desde que yo ingresé a la universidad en el mes de septiembre de 1975, cuando me trasladé y fue en definitiva hacia San Cristóbal de las Casas, desde entonces, y porque era el espíritu de la época, nosotros planteamos una universidad diferente. Debo decir que mi facultad, yo vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, que no es una facultad cualquiera de la universidad, no es una escuelita de la universidad, es la facultad, y yo digo siempre con orgullo, la histórica Facultad de Ciencias Sociales, porque ha resistido, ha sobrevivido a pesar de todo. En esa escuela el modelo siempre ha sido distinto. Para empezar, las cuotas. En esa facultad, y lo deben saber todos los universitarios, aprovecho para comentárselos, para informárselos, que en la Facultad de Ciencias Sociales todos los estudiantes que presentan examen son aceptados. Ahora más que nunca, porque tenemos menos demanda, hay que decirlo también. Y en segundo lugar, otra cosa que debería hacerse en la universidad, yo soy partidario de la universidad pública, soy defensor de la universidad pública, no solo de su autonomía. En la Facultad de Ciencias Sociales se paga la mitad de la cuota de lo que se paga en la universidad. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que los jóvenes de una generación, que no es la mía por supuesto, es posterior, luchó para que la rectoría aceptara esa condición. Y yo creo que toda la universidad se puede bañar de universidad pública para quitarle un poco las altas cuotas que ahora están imperando. No se puede pensar en la universidad pública como generadora de riqueza, porque no es una empresa. La universidad pública es generadora de conocimientos y por lo tanto lo que genera es capital humano. Esa es la misión de la universidad. Para eso se crean las universidades públicas, para crear ahí el capital humano, pero no riqueza material, ni para que sean programas autosuficientes, autofinanciables. Para eso son las universidades públicas. Ni para que los rectores lleguen y se embolsen. Bueno, yo no diría eso, yo no diría porque sería hablar sin sustento, pero yo creo que la universidad siendo, si bien como tú dices, no el único lugar donde se aprende, porque la vida también es parte de nuestra formación, de nuestro aprendizaje. Los valores no solamente se aprenden en la universidad, sino también en la vida cotidiana. Claro. En la universidad debe haber transparencia, no solo legalidad, como yo decía, debe haber transparencia. La sociedad debe conocer cuánto gana un rector, no lo sabemos, ¿verdad? Cuánto gana un secretario general. Por eso de repente hay tantos conflictos de algunos grupos de interés. Debe haber transparencia y la sociedad debe estar enterada. De pronto la universidad se convierte como ese botín, ¿no? Donde todos quieren llegar a pellizcarle algo. Pues te deseo suerte, maestro Juan, Muchas gracias, en esa aventura.
Gracias, doctor. No, por gracias, Joel. acompañarme. Gracias, Joel. Y a usted que nos hizo el favor de su atención, le agradecemos en este programa Hay que saberlo decir. Yo soy Cruz Velasco y como siempre es un placer poder estar con usted y un favor. Sean inmensamente felices.